Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por qué no, con un toque de inspiración. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo glamuroso mundo de las celebridades, pero no para desvelar los últimos escándalos o rumores triviales. Hoy nos centraremos en una historia que ha tocado el corazón de muchos, una narrativa que ejemplifica la fuerza, la resiliencia y el poder transformador del amor y la devoción. Hablamos de la talentosa y carismática Anne Derzel y de su entonces pareja, Kerem Bürsin, y específicamente, de cómo Anne demostró un apoyo incondicional y un amor profundo durante un momento increíblemente difícil de salud para Kerem. Prepárense para un relato lleno de emociones, de ese tipo de apoyo que se forja en las adversidades y de la fuerza avasalladora que el verdadero amor puede desatar. Si aman las historias inspiradoras, si siguen de cerca la vida de estas dos estrellas turcas que han conquistado el mundo, y si creen en el poder de las conexiones humanas auténticas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta conmovedora historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias. Es un gesto pequeño para ustedes, sí, pero significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad que les encante y nos permite llegar a más personas con estas narrativas que nos mueven. La historia que vamos a desgranar hoy es un testimonio vivo y palpitante de cómo el amor puede convertirse en un pilar fundamental, en un ancla sólida en los momentos más oscuros y turbulentos de la vida. Nos referimos a Anne Derzel, la icónica actriz turca cuya belleza deslumbrante, talento interpretativo y carisma arrollador la han catapultado al estrellato internacional. Y por supuesto a Kerem Bürsin, su coprotagonista en una de las series más exitosas, y durante un tiempo, su pareja sentimental. Juntos compartieron una química innegable tanto en pantalla como fuera de ella, cautivando a millones de seguidores en todo el mundo. La fama sin duda trae consigo un torrente de cosas maravillosas, el reconocimiento, las oportunidades, la adoración de los fans. Pero también expone a estas figuras públicas a un escrutinio constante, a una presión inmensa y a veces, a los desafíos más inesperados y dolorosos de la vida. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando las máscaras caen y las defensas se bajan, donde la verdadera naturaleza de las relaciones humanas, y en particular del amor, se pone a prueba de la manera más cruda y reveladora. Recientemente, en una entrevista que ha resonado profundamente en los medios y entre sus seguidores, Anne Derzel abrió su corazón de par en par y compartió detalles íntimos y conmovedores sobre cómo vivió la experiencia de que Kerem Bürsin atravesara un problema de salud. Es crucial entender que no se trataba de un resfriado común o de una dolencia menor. Hablamos de una situación que requirió atención médica seria, un periodo de convalecencia y, sobre todo, de un apoyo emocional inquebrantable. Y según sus propias palabras, el amor que ella sentía por Kerem se manifestó de maneras extraordinarias, demostrando la profundidad, la fortaleza y la naturaleza resiliente de su conexión. Imaginen la escena. Una pareja que se ha convertido en el centro de atención de millones de fanáticos, cuyas vidas parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, y cuyas publicaciones en redes sociales son analizadas al detalle por admiradores de todo el planeta. De repente uno de ellos, Kerem en este caso, enfrenta una batalla personal, un desafío de salud que lo aleja temporalmente de la luz pública, de los focos y de sus compromisos, obligándolo a concentrarse únicamente en su recuperación. En este contexto de alta presión mediática y personal, Anne Derzel no se mantuvo al margen, no se escondió ni se limitó a enviar mensajes de apoyo a distancia. Por el contrario, se erigió como un verdadero faro de esperanza, una fuente inagotable de fortaleza y un soporte vital para Kerem. Según lo que ella misma relató con una honestidad conmovedora, no fue un periodo fácil para ninguno de los dos. La preocupación genuina, la incertidumbre ante lo desconocido, el miedo a lo que pudiera suceder, el estrés inherente a una situación médica delicada, todo eso debió ser abrumador, tanto para Kerem como para Anne. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Anne Derzel demostró una madurez, una entereza y una dedicación que trascendieron con creces la imagen pública, a menudo idealizada, que muchos tenían de ella como una joven actriz glamorosa. Se volcó por completo en el cuidado de Kerem, priorizando su bienestar físico y emocional por encima de cualquier otra cosa, incluidas, presumiblemente, sus propias agendas y compromisos profesionales. Esto no solo significó estar presente físicamente acompañándolo en momentos clave, sino, y quizás de manera aún más crucial, ofrecerle el soporte emocional que tanto necesitaba en esos momentos de fragilidad.
La tranquilidad que ella proyectaba, el aliento constante que le brindaba, la fe inquebrantable en su pronta recuperación, todo ello, desde la perspectiva de Ande, fue fundamental para que Kerem pudiera afrontar la situación con la mejor actitud posible, con optimismo y con la fuerza necesaria para luchar. Lo que más resalta y eleva este relato por encima de la mera crónica de una relación es la forma en que Ande describe su propio rol durante ese tiempo. Ella no se veía a sí misma como una simple novia que estaba cumpliendo con un deber o cumpliendo con las expectativas sociales. Se percibía a sí misma como una compañera de vida, una aliada incondicional comprometida hasta la médula a ayudar a su pareja a superar un obstáculo formidable. Se dedicó con fervor a crear un ambiente de calma, de positividad y de amor a su alrededor, asegurándose de que él se sintiera amado, valorado y respaldado en cada instante. Este tipo de apoyo cuando se está lidiando con problemas de salud, cuando el cuerpo y la mente están bajo un estrés considerable, puede ser tan curativo, tan reparador, como cualquier tratamiento médico. A menudo, la sanación no solo reside en la medicación o en los procedimientos, sino en el ecosistema emocional que rodea al paciente. Es importante recalcar un detalle que subraya la magnitud del compromiso de Ande: ella es una figura pública sumamente ocupada. Su agenda, sin lugar a dudas, está repleta de compromisos profesionales, de rodajes, de eventos, de compromisos con marcas y de la gestión de su creciente fama. Sin embargo, ante la enfermedad de Kerem, tomó la decisión consciente y probablemente difícil, de reorganizar su vida, de ajustar sus prioridades y de dedicarle el tiempo, la energía y la atención que él requería. Esto habla de prioridades claras, de un compromiso genuino que va más allá de la superficie de las relaciones mediáticas. No se trata solo de aparecer juntos en público, de compartir tiernos momentos en redes sociales o de mantener una fachada de felicidad constante, se trata de estar ahí en las trincheras, de sostener la mano cuando las cosas se ponen difíciles, de ser el pilar en el que el otro puede apoyarse sin temor a caer. En la entrevista, Ande mencionó explícitamente que uno de los aspectos más importantes para ella durante ese periodo fue mantener la calma y transmitirle a Kerem esa serenidad. Sabemos que el estrés y la ansiedad pueden ser factores muy perjudiciales para la salud, capaces de agravar condiciones médicas y dificultar los procesos de recuperación. Ande se esforzó activamente por ser una fuente de tranquilidad para él, un oasis de paz en medio de la tormenta. Esto implicó necesariamente manejar sus propias preocupaciones, sus propios miedos, en privado, y proyectar una imagen de fortaleza y esperanza hacia afuera, para poder así sostener a Kerem en su momento más vulnerable. Es un acto de amor profundo, de sacrificio en el sentido más noble y elevado de la palabra, donde el bienestar del ser amado se antepone al propio. Además, su relato pone de manifiesto, de manera elegante y sin artificios, la importancia fundamental de la comunicación abierta, la empatía profunda y la conexión genuina en una relación de pareja. Al compartir estos detalles tan íntimos y personales, Ande no solo honra la fortaleza y la valentía de Kerem al superar su dolencia, sino que también revela su propia fuerza interior, su resiliencia y la profundidad de su carácter. Demuestra de forma contundente que su amor por Kerem no es superficial, no es efímero, sino que tiene raíces profundas y es capaz de no solo resistir, sino de fortalecerse y crecer ante las adversidades. La forma en que describió el proceso de recuperación de Kerem, paso a paso, y cómo ella estuvo a su lado en cada uno de ellos, pinta un cuadro de una relación sólida, resiliente y construida sobre cimientos de confianza mutua y apoyo incondicional. Lo fascinante de esta historia, lo que la hace tan conmovedora y universal, es que nos recuerda que, detrás de las pantallas brillantes, de las alfombras rojas y de las vidas aparentemente perfectas, las celebridades son, en esencia, seres humanos. Son personas con sentimientos complejos, con miedos profundos, con vulnerabilidades y, sobre todo, con la necesidad innata de ser amadas, cuidadas y comprendidas, igual que cualquier otro ser humano en este planeta. Y cuando se enfrentan a desafíos de salud, a enfermedades que ponen a prueba su fortaleza física y emocional, el apoyo incondicional de sus seres queridos, de su pareja, de su familia, se vuelve absolutamente invaluable. La actitud de Ande Erçel, su compromiso, su dedicación y su amor desinteresado, son un ejemplo inspirador de cómo el amor puede ser un motor de sanación, un bálsamo para el alma y un catalizador para la recuperación. Podemos inferir con una alta probabilidad que Kerem Bürsin debió sentirse increíblemente afortunado, agradecido y fortalecido al tener a Ande a su lado durante ese difícil periodo. Saber que tienes a alguien que te quiere de manera incondicional,
que está dispuesto a poner tu bienestar por encima de todo, incluso de su propia comodidad o de sus proyectos personales, puede marcar una diferencia abismal no solo en la calidad de vida durante la enfermedad, sino también en la capacidad de afrontarla con la mejor actitud y con mayores probabilidades de una recuperación exitosa. Su presencia constante, su cuidado atento y su amor profundo debieron ser un factor crucial, un componente esencial en la recuperación de Kerem. La forma en que Ande se refirió a este periodo, sin caer en el victimismo, sin buscar el protagonismo ni la autocomplacencia, sino con una genuina admiración por la fortaleza de Kerem y con la humildad de quien simplemente hizo lo que el amor dicta, es digna de un aplauso sincero y de un profundo respeto. No se trata de un romance de película de Hollywood, sino de una conexión real y profunda, de un vínculo que se fortalece y se hace más robusto en la adversidad, que se forja en el crisol de las dificultades. Y es precisamente esta autenticidad, esta vulnerabilidad controlada y esta honestidad desarmante lo que resuena tanto en el público. Cuando las celebridades deciden compartir estos aspectos tan humanos, tan universales de sus vidas, nos permiten conectar con ellas a un nivel más profundo, más allá de la admiración superficial por su fama o su talento. Nos demuestran que a pesar de la distancia que a veces impone la fama y el éxito, los valores fundamentales como el amor, el cuidado mutuo, la lealtad y el apoyo incondicional siguen siendo los pilares inquebrantables de las relaciones verdaderamente significativas y duraderas. En resumen, lo que Ande Erçel compartió es una historia poderosa, conmovedora y profundamente inspiradora sobre el amor en su máxima expresión, un amor que no solo se regocija y se exhibe en los buenos momentos, en las celebraciones y en el éxito, sino que se fortalece, se profundiza y se manifiesta plenamente en los tiempos difíciles, en las crisis y en las adversidades. Su dedicación inquebrantable a Kerem Bürsin durante su enfermedad es un testimonio elocuente de la profundidad de sus sentimientos, de la solidez de su relación y de la fuerza transformadora del amor verdadero. Nos ha regalado un vistazo invaluable a la humanidad que reside detrás de los íconos, recordándonos que en última instancia, el apoyo incondicional y el amor verdadero pueden ser la fuerza más poderosa de todas, capaz de sanar, de sostener y de transformar vidas. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta mirada conmovedora y reveladora a la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, y que esta historia les haya dejado una huella positiva. Ha sido un placer inmenso compartir esta narrativa con ustedes. Antes de despedirme, me encantaría, como siempre, saber qué piensan. ¿Qué les parece la actitud de Ande ante la enfermedad de Kerem? ¿Creen que el amor y el apoyo emocional pueden ser un factor clave, e incluso determinante, en la recuperación de una enfermedad? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias personales en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Si el vídeo les ha gustado y les ha inspirado, por favor, regálenos un gran me gusta. Su apoyo con cada me gusta es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad que les interese y les motive. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Ande y Kerem, o que simplemente disfrutan de historias inspiradoras sobre el amor y la resiliencia humana. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos mueven. Cuídense mucho y hasta pronto.